Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Ante la propuesta del consejero Luis Verde Soto de modificar el horario de la jornada de votación para las elecciones de 2021, el Consejo Nacional Electoral recordó que, según el Código de la Democracia, la jornada inicia a las 7 horas y termina a las 17 horas, por lo que sería ilegal su cambio. La modificación del horario, explicó el organismo electoral, podría implicar incluso la nulidad de todo el proceso. Este 3 de septiembre, Verde Soto propuso ampliar la jornada electoral del 7 de febrero de 2021 para que inicie a las 6 horas y termine a las 18 horas. Con 41 minutos. Saludamos a esta hora al señor Enrique Pita, consejero del Consejo Nacional Electoral. Señor Pita, buenos días, bienvenido a nuestro segmento de entrevistas a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Y comencemos por esta controversia que se ha generado a raíz de esta propuesta del consejero Verde Soto, que se ha declarado no está establecida en el Código de la Democracia, pero que sin duda ha generado expectativa y controversia, así como opiniones a favor y en contra respecto a esta posibilidad de ampliar la jornada electoral, al punto que el propio Consejo Nacional Electoral ha emitido un comunicado rechazando esta iniciativa. ¿Qué tan viable es este planteamiento del señor Verde Soto? Buenos días, saludos cordiales a ustedes y a todos los que nos ven y nos escuchan. En realidad, primero, no hay una controversia. Esta es una opinión de un consejero legítima desde el punto de vista de su derecho a opinar en relación a una propuesta que a su leal entender y saber podría funcionar para efectos de mitigar el impacto de la pandemia o de la contaminación o de los contagios el día de las elecciones. Que tiene una base legal, no está considerado en el Código de la Democracia. Una variación más allá de que el proceso se inicia a las 7 de la mañana y se concluye a las 5 de la tarde, es la ley. Él está proponiendo que el presidente de la República pudiera, bajo un estado de excepción, reglamentar esta alternativa que le está proponiendo. Personalmente no tengo una opinión sobre la base legal que respalde todavía. Digo, todavía no tengo la base legal. Sin embargo, si el presidente de la República, estableciendo esto que se llama régimen de excepción, se pudiera dar, ok, creo que sería una iniciativa a considerarse. Como hay otras iniciativas a considerarse que nunca se analizaron. Mire usted, por ejemplo, quienes hoy públicamente manifiestan que no es procedente, que es ilegal, nunca estuvieron de acuerdo con el voto telemático, por ejemplo, que hubiera sido una alternativa para evitar que la gente tenga que ir a recintos electorales con el riesgo de contaminarse. Por supuesto, segmentando también y reconociendo que hay un sector de la sociedad que no puede utilizar esa alternativa porque no tiene los recursos tecnológicos. Pero en todo caso, es una propuesta. No está esculpida en piedra, habrá que analizar los aspectos legales y en su momento nos corresponderá a nosotros, si es que ya está propuesta en firme ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral, nos corresponderá pronunciarnos. Hoy es especulativo y por eso es que dije, me parece improcedente que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre un hecho que simplemente es una propuesta pública de un consejero. Ese detalle sobre el cual le plantea la pregunta Licenia, vicepresidenta, así como anuncios que hiciera la ministra de Gobierno de que se podría eliminar la obligatoriedad de asistir a votar o de portar el certificado de votación, son cosas que están reglamentadas o que están normadas, bueno, en el caso de la obligatoriedad, incluso en la Constitución, pero están normados, por ejemplo, el tema del horario, de que si se puede extender o no más allá de las 17 horas, como ha sido una costumbre desde siempre. Esas cosas se pueden cambiar, porque siempre en materia electoral se dice que no se pueden modificar las reglas un año antes del proceso electoral. Entonces, ¿eso está todavía en discusión o es algo que está solamente en un reglamento y que sí se puede cambiar? No, está en la ley.
Entonces no se puede podría modificar. Así es, si no nos corresponde a nosotros modificar la ley, sería el legislador, y ya el legislador tampoco puede hacerlo porque estaríamos dentro del año que estamos impedidos o que existe el impedimento para hacer reformas de carácter legal. Entonces son especulaciones, como usted acaba de decir. Es una idea lanzada al aire por un consejero y las respuestas son especulaciones que tienen que darse dentro de la formalidad del caso. A eso es que estoy yo refiriendo, dentro de la formalidad del caso. Si la propuesta es presentada ante el Consejo Nacional Electoral, el Consejo se tiene que pronunciar, no a través de comunicados intentando descalificar una iniciativa de un consejero. Pero ahí lo que a mí lo que me genera un shock es si sé que por ley, porque la Constitución me impide formular cambios, modificaciones o reformas en materia electoral hasta un año antes de un proceso electoral y que un consejero proponga eso, me parece que hay un desconocimiento total. Bueno, él está proponiendo eso sobre la base de que bajo un régimen de excepción el presidente de la República podría establecer estas condiciones nuevas. Es ahí donde habría que analizar si existe realmente esa posibilidad, que el presidente, declarando régimen de excepción, establezca que para efecto de proteger a los ecuatorianos el día de las elecciones, etcétera, etcétera, dispongo. Régimen de excepción en la cual es posible que el Ejecutivo pueda tomar decisiones en relación a este tipo de cosas. Pero yo insisto en aquello, yo en lo personal no he profundizado, puedo creer que no procede desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista ético sí debió haber procedido en su momento como alternativas otras. Pero hoy habría que esperar una respuesta ya del Ejecutivo o de los estudios que se puedan hacer respecto a si alcanza o no el presidente a tener la autoridad para esto. Vicepresidente Pita, ¿tienen ya una respuesta que esperan políticas respecto a este reconocimiento de las postulaciones de los candidatos o precandidatos? Me refiero específicamente al de UNES y de Compromiso Social, el Centro Democrático, la candidatura del expresidente Rafael Correa. Yo creo que aquí ya no hay misterio sobre esto. El plazo para inscribir o aceptar sus candidaturas ante los funcionarios electorales o ante consulados, si era del caso, ya concluyó. Por lo tanto, todas aquellas personas que aceptaron sus propuestas, las propuestas de sus organizaciones políticas de precandidatizarse, son aquellas que se van a poder inscribir cuando comience el proceso de inscripción, que es al día siguiente de cuando se dé la convocatoria. Por lo tanto, ya en este momento, lo que es verdad es que los únicos que pueden ser inscritos o registrarse en los documentos de inscripción o propuestos por las organizaciones políticas para ser calificados como candidatos son aquellos que pasaron por un proceso de democracia interna y que posteriormente cumplieron con aquello de aceptar personalísimamente su candidatura ante funcionarios electorales. Bajo ese precepto, entonces, Rafael Correa, ¿cómo queda? Porque él, digamos, a través de vías telemáticas estuvo personalmente en el proceso, pero no físicamente. ¿Cómo queda el tema de Correa? Bueno, la norma dice personalísimamente, no lo hizo, por lo tanto él no ha aceptado su candidatura. ¿Qué pudiera suceder? Pero tiene una firma, vicepresidente Pita. ¿Y cuál es la diferencia entre personalísima y presencial? Lo que usted y yo estamos pensando, personalísima y presencial, es lo mismo, porque yo estoy presente en el momento en que estoy aceptando la candidatura. Personalísima es porque es indelegable. Yo estoy personalísimamente aquí conversando con usted en este momento. Por supuesto que estamos en vía telemática, pero si yo tengo que asumir una responsabilidad, firmar un documento, un contrato, cuando se dice personalísimamente es que yo no puedo enviar a alguien con un poder hacerlo. Pero mire, yo creo que este asunto hay que mirarlo desde el punto de vista de por qué y desde cuándo y quiénes. Porque este es un tema sobre el cual nosotros no hemos legislado diferente a lo que ya estaba establecido en la norma. Lo que hicimos fue adaptar como una transitoria, adaptarlo a la situación del
de la pandemia o de la cuarentena o de las circunstancias en las que Pero si está adaptada a la situación de la cuarentena y la pandemia, ¿por qué exigir la presencia de los candidatos cuando se podría utilizar vías telemáticas como la que estamos utilizando usted, yo y Alexis? O como las que se utilizan en los procesos judiciales también en audiencias telemáticas. Porque para eso se le daba 10 días. Porque no se le decía el día siguiente, no se le decía después que tú tuviste el Zoom donde hiciste tu proceso de asamblea interna, te doy 24 horas para que vayas, te doy 10 días. Y porque de alguna manera también es cierto que teníamos que dar un tiempo prudencial para que se produzca esto. Pero ¿en qué estamos discutiendo, Licenia? Estamos discutiendo, ¿es correcto o es incorrecto? Entonces analicemos también lo que fue correcto durante los últimos 8 años respecto a lo que es correcto. Nosotros no hemos legislado en función a perjudicar o favorecer a una persona. Lo que hemos hecho es adaptar el instrumento legal a las circunstancias actuales. De ahí podemos discutir, ¿es justo, ético, correcto, normal? Podemos discutirlo. Pero lo que hemos hecho es tomar el cuerpo legal, adaptarlo a las circunstancias y las personas tienen que cumplirlo, especialmente aquellos cuyo origen fueron responsables, de cuyo origen fueron responsables. Vicepresidente, pero hay mucha gente que lo entiende así, que esta reglamentación que ha elaborado el Consejo Electoral tiene una dedicatoria y que esa dedicatoria es contra Correa y que por esa dedicatoria obligaron, por ejemplo, a que Lucio Gutiérrez asista al proceso de inscripción con un tanque de oxígeno, poniendo en riesgo al entorno y poniendo en riesgo incluso a los funcionarios del propio Consejo Electoral. Cuando por efecto de la pandemia uno entiende muchísimos trámites, se los está haciendo vía telemática, con firmas electrónicas y demás. En términos de especulación, podemos aquí conversar sobre 1001 asuntos y detalles que pudieran interpretarse de diferentes maneras. Yo respaldo la decisión que tomamos en su momento. Personalmente, en ningún caso me motivó a hacerlo más allá de coger una norma que estaba vigente mucho tiempo, que mucha gente la utilizó para bien y para mal, y que hoy lo que hicimos fue adaptarla. De ahí para adelante podríamos tener la mente libre de imaginarnos cualquier circunstancia y cualquier acciones. Pero eso es lo que hemos legislado y yo tengo la certeza y la tranquilidad absoluta de conciencia de que en ningún caso yo tomé una decisión de respaldar esa reforma al reglamento pensando en Rafael Correa, pensando en Lucio Gutiérrez o pensando en cualquier otro político. O sea, no tiene dedicatoria según usted, vicepresidente. Estoy convencido. Hay gente que está convencida de... Estoy claro que así es. Mire, la función electoral es una complicación muy grande respecto a sus quehaceres. Yo no sé si a ustedes se los he dicho, pero voy a seguir diciéndolo cuantas veces sea necesario. Nosotros somos como los árbitros de los partidos de fútbol. Los que ganan dicen que ganan a pesar del árbitro y los que pierden dicen que pierden por culpa del árbitro. Siempre va a haber gente satisfecha y gente insatisfecha. Lo que nos corresponde a nosotros es actuar dentro de un marco ético, dentro de un marco que en ningún caso ponga en tela de duda que nuestras decisiones tienen intereses de favorecer o de perjudicar. Por lo menos ese es mi referencia para mi gestión. Esa es mi brújula moral. Me parece súper pertinente el ejemplo del fútbol. Yo quiero remontarme también al ejemplo del fútbol y al árbitro. El árbitro utiliza una vestimenta negra, no utiliza ni la blanca de la Liga ni la amarilla del Barcelona. En el caso suyo, usted es un árbitro que es delegado de Creo. En el caso de Cabrera, es un árbitro que es delegado del PSC y estos dos partidos acaban de firmar un acuerdo. Entonces, parecería que no son árbitros tan imparciales, vicepresidente. Mi estimado Alexis, gracias. Me encanta su pregunta y su comentario, porque me da la oportunidad de decirle algo. Lo que hayan firmado los representantes de Creo y del Partido Social Cristiano me tiene sin cuidado. Yo no me siento delegado de Creo. Agradezco a Creo haber postulado mi nombre para ser el consejero del Consejo Nacional Electoral. Pero en ningún momento, y lo enfatizo y lo desafío a usted y a cualquiera, en ningún momento yo he tomado decisión alguna
que favorezca a Creo o que perjudique a alguna otra organización política. He actuado dentro del marco de mis valores, de mis principios, porque eso es lo que nosotros somos. Yo no puedo tomar decisiones a favor de una organización política porque significaría que estoy tomando decisiones en detrimento de otra organización política. Yo no puedo estar cuidando los votos del candidato de Creo porque significaría que estoy descuidando los votos de cualquier otro candidato. Y ese no es mi trabajo. Mi trabajo es organizar procesos transparentes, eficientes, eficaces, que garantice que su voto, el voto de Licenia y de todos los miles de ecuatorianos que nos están viendo y nos están escuchando, esté ahí en las urnas y respalde una posición política. Yo no soy gran elector. Por eso, el papel aguanta todo. Lo pudieron haber puesto. Creo que fue una imprudencia. Lo afirmo aquí directamente sin ningún tipo de reparo. Para mí fue una imprudencia porque pone en tela de duda, sí señor, pone en tela de duda, como usted bien lo anota, el hecho de que yo tenga esa independencia que debo tener, que reafirmo y manifiesto hoy, aquí y ahora. Vicepresidente Pita, sobre la Alexis, ¿cómo están las relaciones al interior del Consejo Nacional Electoral entre usted y los consejeros Cabrera, la consejera Diana Tamaín? Porque ya en este último tiempo no hemos escuchado ningún tipo de controversia, que fue la característica que habíamos visto antes de este periodo, antes de este espacio coyuntural que estamos viviendo ahora. ¿Es coincidencia? ¿Se solucionaron las controversias o continúan las controversias? Yo creo que las controversias se dan es cuando hay opiniones diferentes o cuando hay acciones diferentes o cuando hay gestiones que en un momento dado producen estas situaciones de alguien que critica porque siente que las cosas no se están haciendo correctamente y alguien que está convencido que las está haciendo correctamente y obviamente las va impulsando y sigue para adelante. Yo creo que el marco referencial hoy de nuestra gestión no ha cambiado en absoluto. La diferencia está en que de alguna manera los temas que estamos tratando son temas en los cuales podemos ponernos de acuerdo, como son los reglamentos que hemos aprobado. Yo quiero destacar algo también ahora en esta conversación. Los aportes que hacemos Verdesoto y Pita a los diferentes reglamentos que se conocen son definitivamente determinantes, son importantes y son incorporados. Por lo tanto, reconozco que los otros 3 consejeros, cuando votan a favor de que esos aportes sean incorporados. Y en no pocas ocasiones, son los aportes que se dan. Pero eso no significa que nosotros estamos ya convencidos de que estamos dentro de un marco de una relación fluida. Eso se va a dar si todos estamos trabajando y remando hacia adelante un carro de transparencia y de eficiencia. Hay temas que todavía están pendientes. Perdónenme, el tema del presupuesto, por ejemplo. Nosotros cuestionamos ácidamente el presupuesto porque un valor de 114 millones de dólares fue propuesto, y eso hace una semana o 2 semanas. Un valor de 114 millones fue propuesto sin fundamentos, sin bases, sin elementos de contraste, sin elementos de análisis, sin sustentabilidad alguna. Por eso no. Y por valores que consideramos exagerados, fuera de sitio. Pero eso ya le va a corresponder al Ministerio de Finanzas discutir con el Consejo. ¿Aún no les finanzas? ¿Aún no tienen un pronunciamiento sobre el presupuesto? Lo que me acabo de enterar anoche, porque le consulté a la Presidenta en la sesión que tuvimos anoche, que duró hasta como a las 11:30 de la noche a propósito, es qué ha pasado con ese presupuesto. Y de lo que me enteré fue que ya se lo mandaron al Ministerio de Finanzas. Y yo creo que esto no es de enviárselo al Ministerio de Finanzas y esperar que el Ministerio de Finanzas me responda y me diga te lo apruebo o no te lo apruebo. Tanto. Esto es cuestión de ir y sentarse y pelear y discutir. Estamos hablando de un presupuesto de 114 millones de dólares y nosotros no nos podemos mover al ritmo que Finanzas pudiera estar analizando esto tan importante para el desarrollo del proceso. Usted decía hace unos minutos, vicepresidente, y con esto ya vamos cerrando porque se nos acaba el tiempo, obviamente agradeciéndole por haber aceptado esta invitación, que sus actuaciones son apegadas a la ley y que son democráticas y que no van en detrimento de una u otra organización política. Pero usted junto a Verdesoto eran de los que estaban empujando porque se acepta el informe de Contraloría que nada tiene que ver con materia electoral para revisar las firmas de 5 organizaciones políticas, entre ellas Fuerza Compromiso Social, que participó en las elecciones legítimamente de 2019 y finalmente ahora corre el peligro de desaparecer del registro electoral.
Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Digo, ahí se sustenta la opinión que usted decía hace un momento. Estoy entendiendo que su opinión es que nuestra opinión es contraria a la ley, pero yo le voy a ratificar mi opinión. Yo desde el primer momento ratifiqué que se tenía que atender la recomendación de Contraloría de revisar la situación de estas 4 organizaciones políticas cuyos registros habían sido determinados por Contraloría que tenían irregularidades. 6, 7 meses después, recién el Pleno del Consejo Nacional Electoral conoce ese informe. Nunca procedió a hacer esa revisión. 6, 7 meses después conoce el informe y ¿qué es lo que dice? No tengo nada que revisar porque esas 4 organizaciones políticas ya participaron por el derecho de participación. Si las cosas se hubieran hecho a tiempo, la historia fuera diferente, porque los análisis y las consideraciones fueran diferentes. Yo sí reconozco el derecho de Contraloría General del Estado en términos de gestión de tomar decisiones respecto a deficiencias o ilegalidades que se hubieran podido cometer. Si las cosas se hubieran hecho en su oportunidad, no estuviéramos conversando del tema porque no hubiéramos llegado al punto en el cual, dentro de un proceso electoral, estas cosas se hacen políticas y afectan derechos, ahora sí, políticos. Una cosa, para cerrar rapidísimo, yo quisiera saber su opinión, vicepresidente, sobre los bajísimos números de confianza que tiene el Consejo Electoral. Tiene menos de 5% de credibilidad y la gente tiene dudas de la transparencia que va a tener las elecciones de 2021. ¿Cuál es su opinión? Usted es vicepresidente de este organismo. Primero, me avergüenza. Segundo, no me siento responsable, porque mis actuaciones siempre han sido dentro del marco del derecho y al contrario, yo he defendido que la institución... ¿Cuál es la causa de ese deterioro de la imagen? Es la desconfianza de que nosotros como institución, como cuerpo colegiado, no estamos cumpliendo correctamente con nuestro deber de ser árbitros correctos y transparentes. Desconfían de quienes toman las decisiones. Yo me siento satisfecho con lo que yo he venido haciendo, con mis aportes a la institución. Por lo tanto, no me siento responsable de esa tan baja calificación de los ciudadanos. Yo creo que, felizmente para mí, y ahí sí me sumo al doctor Verde Soto, nosotros hemos demostrado eficiencia, actuaciones transparentes y aportes legítimos a la imagen institucional respecto a ser propositivos y en ningún caso negativos. Negativos para alguien que se siente afectado por lo que nosotros proponemos, pero no respecto a las intenciones y a las conveniencias de la institución. Para finalizar, vicepresidente Pita, ¿cuántas alianzas se inscribieron? Ayer terminó el plazo para ello. ¿Cuántas se oficializaron? Por un lado, y por otro, el Pleno como tal del Consejo Nacional Electoral va a emitir un pronunciamiento respecto al tema de las candidaturas, al reconocimiento de las candidaturas. Primero, en términos de alianza, como hasta las 11 y algo más de la noche, recién habían sido ingresadas 3. Ya no las pudimos conocer porque al final del día tampoco teníamos que conocerlas ayer mismo. El plazo terminaba a las 12 de la noche. Estamos citados hoy día para la noche precisamente para conocer. Por lo tanto, no sé cuántas en total, pero sé que hasta anoche se habían registrado 3. Respecto a cuál es su otra pregunta, Licenia, como el Pleno, como Pleno, el Consejo Nacional Electoral va a emitir un pronunciamiento respecto al reconocimiento de las candidaturas, esta cuestión de reconocer la candidatura de forma personalizada. No nos corresponde. No nos corresponde. Nosotros trabajamos sobre hechos reales. En este momento ya se cerró el periodo de aceptación de candidaturas con los hechos que todos conocemos. Aquí lo que nos va a corresponder es que cuando la organización política presente los documentos para inscribir sus candidaturas, nosotros tengamos que calificar. En ese momento sí, si las personas tienen los méritos que constan en la ley, si han pasado por los procesos que constan en reglamentos y ley, si efectivamente califican para optar por una dignidad. En ese momento nos vamos a pronunciar. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.